Mi nombre es Mateo, y soy pescador desde que tengo memoria. Nací y crecí en San Miguel del Mar, un pequeño y sereno pueblo en la costa de México, donde el tiempo parece detenerse y el mar dicta el ritmo de nuestra existencia. Aquí, todos nos conocemos, y la vida sigue una rutina simple pero gratificante. Salimos a pescar, vendemos lo que capturamos y regresamos al hogar al final del día para compartir lo que el mar nos ha otorgado. San Miguel del Mar no es un sitio de grandes acontecimientos ni cambios drásticos. Las mareas suben y bajan, los pescadores zarpan antes de que el sol asome sobre el horizonte, y las noches están impregnadas de la brisa marina y el lejano canto de las aves que reposan sobre el agua. Los días eran monótonos, pero esa repetición brindaba cierta paz, la certeza de que siempre habría peces en las profundidades. Al menos, así era hasta hace algunas semanas. Voy a contarles lo que ocurrió, aunque sé que algunos no me creerán. La gente tiende a preferir explicaciones sencillas, aquellas que les permiten seguir adelante sin cuestionar lo que hay más allá. Pero les digo que lo que voy a narrar sucedió tal cual lo viví, y me marcó para siempre. Era una madrugada como cualquier otra, o eso creí al despertar ese día. Como siempre, me levanté antes de que el sol comenzara a teñir el cielo. El pueblo estaba envuelto en el silencio de la madrugada, ese momento en que el mundo parece haberse detenido, y solo el mar, con su susurro constante, sigue su curso. El aire fresco traía consigo el inconfundible aroma a sal y brisa, un perfume familiar desde mi infancia, que siempre me hacía sentir en casa. Me dirigí a la playa, donde mi viejo bote, al que llamaba cariñosamente el Chiquito, me esperaba. Era un barco pequeño pero fiable, que había soportado tormentas y marejadas sin abandonarme. Subí al bote, revisé mis redes y comencé a remar hacia el horizonte, en busca de esos lugares secretos que solo los pescadores veteranos conocen, donde los peces parecen reunirse en mayor número. Esa mañana, todo parecía normal. El mar estaba en calma, con una superficie lisa que reflejaba las estrellas y los primeros indicios de luz en el cielo. El agua estaba tan tranquila que casi podía escuchar mis propios pensamientos. Mientras lanzaba las redes, respiré profundamente, sintiendo una paz que me permitió olvidar mis preocupaciones por un momento. Estaba solo, rodeado del vasto océano, en un lugar que siempre me había traído consuelo, pero esa calma se rompió de repente. Mientras recogía la primera red, lo escuché. Un sonido extraño, un lamento que nunca antes había oído en mis años como pescador. Al principio, lo ignoré. Pensé que podía ser el viento jugando con las olas, o tal vez algún barco lejano crujiendo contra las corrientes. Pero el sonido persistió, haciéndose más fuerte, más perturbador. Era un gemido profundo, prolongado, y había algo en él que me erizó la piel. No era el tipo de sonido que uno espera oír en alta mar, ni siquiera en las madrugadas más solitarias. Parecía humano, pero ¿cómo podía ser? No había nadie cerca, no por millas. Intenté concentrarme en la pesca, ignorando el sudor frío que comenzaba a correr por mi espalda, a pesar del fresco aire de la mañana. Sin embargo, no pude evitar mirar hacia el agua, esperando ver algo que explicara ese ruido desconcertante. Los minutos pasaban, y el sonido se volvía más insistente, como si algo o alguien me llamara desde lo más profundo del océano. Finalmente, cuando estaba por recoger la segunda red, sucedió algo que lo cambió todo. Sentí un tirón, fuerte, mucho más de lo que cualquier pez podría producir. Al principio pensé que había tenido suerte, que había atrapado uno de esos peces enormes que se ven una vez en la vida. Pero a medida que tiraba, algo no encajaba. El peso era desigual, y lo que estuviera atrapado en la red parecía resistirse de una forma extraña, no como un pez luchando, sino como algo más. Cuando logré levantar la red, mi corazón se detuvo por un instante. No era un pez lo que estaba ahí, ni siquiera una criatura que pudiera identificar. Lo que vi desafió todo lo que creía saber sobre el mar. Era una cosa inmensa,
cubierta de escamas brillantes que reflejaban la luz tenue del amanecer. Su piel, viscosa y oscura, parecía moverse por sí sola, como si tuviera vida propia. Pero lo peor fueron los ojos. Eran grandes, oscuros, y aunque carentes de vida, parecían mirarme directamente, como si esa cosa estuviera consciente de mi presencia, como si pudiera ver más allá de mi exterior y saber lo que yo estaba pensando. Esos ojos me atravesaron el alma. Sin pensarlo 2 veces, arrojé la red de vuelta al mar. Mis manos temblaban mientras intentaba alejarme lo más rápido posible, remando con todas mis fuerzas hacia la orilla. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse de mi pecho. No miré atrás ni una sola vez. Solo podía pensar en escapar, en poner la mayor distancia posible entre mí y esa cosa. Cuando finalmente llegué a la orilla, sentí como si hubiera estado huyendo por horas, aunque probablemente solo habían pasado unos minutos. Estaba empapado en sudor, el aire ya no me parecía tan fresco y mis manos temblaban sin control. No sabía si era el cansancio o el miedo lo que me dejaba sin aliento, pero lo único que quería era olvidar lo que había visto. Regresé a tierra mucho antes de lo habitual. Normalmente me quedaba en el mar hasta que el sol estaba bien alto en el cielo, pero ese día fue distinto. Al llegar a la playa, sentí que una parte de mí había quedado flotando allá afuera, junto a esa criatura que no lograba entender. Mientras caminaba hacia la orilla, todo mi cuerpo temblaba, no de frío, sino de puro miedo. Un miedo que jamás había sentido antes, un miedo que no tenía nombre, pero que ahora conocía demasiado bien. A medida que mis pies tocaban la arena, mi mente no dejaba de darle vueltas a lo que había visto. ¿Qué era esa criatura? ¿Cómo era posible que algo tan extraño estuviera tan cerca de nuestro tranquilo pueblo? Lo que fuera, no era algo que pudiera ignorar. Sabía que debía contárselo a alguien, aunque en el fondo dudaba que alguien me creyera. Fui directamente al mercado de pescados, donde otros pescadores ya comenzaban a montar sus puestos. El aire estaba impregnado con el olor a mar y pescado fresco, y el bullicio de voces regateando y vendiendo era un sonido familiar que en otras circunstancias me habría dado consuelo. Pero esa mañana todo me parecía lejano, como si fuera parte de un sueño del que no lograba despertar. Al llegar al mercado, vi a varios conocidos, José, Manuel y otros pescadores con los que había compartido incontables madrugadas en el mar. Me saludaron con la cabeza, pero cuando me vieron acercarme más, notaron algo en mi expresión. Era imposible ocultar el terror en mi rostro. «¡Mateo!», gritó Manuel mientras cargaba una caja llena de pescado. «¿Qué te pasó? Pareces haber visto un fantasma». Me acerqué a ellos, con las manos aún temblorosas, el sudor cubriendo mi frente. Tomé aire y con la voz entrecortada, dije: «Hay algo allá afuera, algo que no debería estar ahí». Esperé ansiosamente sus reacciones mientras mi corazón latía con fuerza. Manuel y los demás se miraron entre sí, y luego, como si mi declaración hubiera sido la cosa más absurda que hubieran escuchado en su vida, comenzaron a reírse. No una risa suave o nerviosa, sino carcajadas profundas que resonaban por todo el mercado. «¡Un monstruo marino!», se burló José, dándome una palmada en la espalda que casi me hizo perder el equilibrio. «¿Qué bebiste anoche, Mateo? Tal vez te pasaste con el tequila, ¿no?». Intenté explicarles. Les conté cada detalle, el lamento que escuché, la extraña criatura, los ojos que me habían mirado como si supieran algo de mí. Pero cuanto más hablaba, más se reían. Para ellos, no era más que una historia absurda, una fantasía producto del cansancio, o peor aún, del miedo irracional. «¡Basta ya!», exclamé finalmente sintiendo la frustración arder en mi pecho. «Lo que vi no fue una fantasía. Hay algo allá afuera y está mal. No lo entienden, pero deberían preocuparse». Mi grito resonó en el mercado y las risas disminuyeron un poco. Sin embargo, nadie me tomó en serio. Para ellos, lo que yo había vivido no era más que el producto de una mente agotada, tal vez agobiada por años de trabajo en el mar. Manuel me miró con una sonrisa irónica y dijo: «Mira, Mateo, lo que sea que viste probablemente solo fue un pez grande, algo que no solemos ver por aquí. El mar está lleno de criaturas raras,
Pero monstruos marinos, eso ya es otro cuento. Me sentí humillado, frustrado. Sabía lo que había visto, pero no podía obligar a nadie a creerme. Me di cuenta en ese momento de que estaba solo en esto. Nadie más había visto lo que yo vi. Nadie más había sentido ese terror profundo al mirar a los ojos de esa criatura. «Está bien», dije finalmente con un suspiro pesado. «Hagan lo que quieran. Pero les digo una cosa. No vayan a esa parte del mar. Hay algo allí que no pertenece a este mundo». El día transcurrió lentamente después de mi regreso a casa. Me sentía inquieto, como si las paredes de mi pequeña vivienda se cerraran sobre mí. No podía dejar de pensar en lo que había visto esa mañana, en esos ojos oscuros que seguían mirándome incluso cuando cerraba los míos. Me debatía entre la necesidad de advertir a los demás y el miedo creciente a regresar al mar. Las horas pasaron y el sol comenzó a descender, arrojando una luz anaranjada sobre el pueblo. Desde mi ventana veía cómo el cielo cambiaba de color, bañando todo con una calma engañosa. El mar estaba otra vez quieto, como si nada hubiera sucedido, como si lo que vi no fuera más que una pesadilla. Pero sabía que no lo era. Al caer la noche, tomé una decisión. No podía dejar que el miedo me dominara. Tenía que regresar al mar. Tenía que enfrentarme a esa cosa otra vez. Parte de mí quería probar que lo que había visto no era una ilusión, mientras que otra simplemente quería comprender lo que estaba ocurriendo. Tomé mi linterna, revisé las redes y una vez más me dirigí hacia el chiquito. Sentía una mezcla de miedo y determinación mientras arrastraba el bote hacia el agua. Las palabras de mis compañeros pescadores aún resonaban en mi mente, sus risas, sus burlas, pero eso ya no importaba. Necesitaba respuestas. Remé hacia el horizonte, donde el sol ya se había escondido, dejando solo una franja tenue de luz en el cielo. Las estrellas comenzaban a aparecer, pero el mar estaba envuelto en una oscuridad profunda y densa. A medida que me adentraba más y más en las aguas, el pueblo quedaba atrás, y con él la sensación de seguridad. Llegué al mismo lugar donde vi a la criatura esa mañana. Solté el ancla y me quedé en silencio, escuchando el suave movimiento del agua contra el bote. La tensión en el aire era palpable. Todo estaba demasiado calmado. No había olas fuertes, ni el canto de las aves marinas, ni siquiera el viento que normalmente acariciaba mi rostro. Solo el silencio, un silencio espeso que parecía absorber cualquier otro sonido. De repente, lo escuché de nuevo. El lamento. Esta vez no era un susurro lejano, como lo había sido antes. Era fuerte, claro, y provenía de todas partes, como si el mar mismo estuviera gritando en agonía. Mi corazón comenzó a latir frenéticamente, y por un momento pensé en remar de vuelta a la costa, pero algo me impidió moverme. El mismo miedo que me paralizaba también me mantenía allí, a la espera. Y entonces lo vi. La criatura emergió del agua de manera suave, casi como si el océano la empujara hacia mí. Sus escamas brillaban con un tono verdoso bajo la luz de la luna, que ya había ascendido al cielo. Pero lo más perturbador eran sus ojos, esos ojos vacíos, fijos en los míos, llenos de una tristeza indescriptible, como si estuviera atrapada en un sufrimiento eterno. Era más grande de lo que recordaba, mucho más grande. Su cuerpo se extendía bajo la superficie, y apenas podía imaginar cuán profunda era realmente. Pero lo que más me desconcertó fue que esta vez no parecía agresiva. No hizo ningún movimiento hacia mí, no intentó atacarme ni volcar el bote. Solo se quedó allí, mirándome, como si esperara algo de mí. Mi respiración era irregular. Estaba congelado de miedo, pero también sentía una extraña atracción hacia esa criatura. Había algo en ella que me hacía querer comprenderla, algo que me decía que no era simplemente una bestia. Era como si estuviera sufriendo, como si el lamento que escuchaba no fuera una amenaza, sino un grito de ayuda. De repente, la criatura levantó una de sus extremidades, algo que podría describirse como una mano, aunque no era humana. En su garra, sostenía una red rota. Mi corazón se detuvo al reconocer esa red. Pertenecía a uno de los pescadores desaparecidos días atrás. Las cuerdas estaban desgarradas,
como si hubieran sido arrancadas por una fuerza inmensa. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Estaba paralizado, incapaz de apartar la vista de lo que tenía ante mí. La criatura dejó caer la red al agua, y antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, se sumergió bajo las olas, tan silenciosa como había aparecido. El mar volvió a quedar en calma. Regresé a la costa bajo el amparo de la noche, con el corazón todavía martillando en mi pecho. El aire fresco de la madrugada no era suficiente para calmar el ardor en mi mente. Remé sin descanso, queriendo poner la mayor distancia posible entre mí y el lugar donde vi a la criatura, esa cosa que me había mostrado algo que no podía ignorar, la red destrozada. Esa red pertenecía a uno de los pescadores desaparecidos, y ahora sabía que esas desapariciones no eran simples accidentes o descuidos del mar. Cuando mis pies tocaron la arena, me sentí aliviado por estar de vuelta en tierra firme, pero ese alivio fue breve. La imagen de la criatura y la red rota no me abandonaba. Sus ojos vacíos seguían grabados en mi memoria. Algo no estaba bien en el mar, algo mucho más profundo y oscuro de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. A lo lejos, pude ver las luces de las casas del pueblo parpadeando débilmente en la oscuridad. San Miguel del Mar dormía, ajeno al horror que acechaba en las profundidades, pero no por mucho tiempo. Sabía que no podía quedarme callado, no después de lo que había visto. Tenía que advertirles, aunque no supiera cómo explicar lo que yo mismo apenas comprendía. Cuando llegué a la plaza, la mayoría de los puestos de pescado ya estaban vacíos, y solo algunas personas quedaban en las calles. Aún así, la noticia de mi salida al mar ya se había difundido. José y Manuel estaban allí, junto a otros pescadores, y me miraban con expectación al verme acercarme. No sabían lo que había sucedido, pero en sus ojos podía ver la misma incredulidad que habían mostrado antes. Pensaban que estaba loco, que había sido simplemente el miedo lo que me había llevado de vuelta al mar. «Mateo», dijo José cruzándose de brazos, «ya estás de vuelta. ¿Y bien? ¿Capturaste a tu monstruo marino?» Su tono estaba lleno de sarcasmo, y los otros pescadores rieron nerviosamente. Los ignoré por un momento, demasiado sumido en mis pensamientos. Sabía que no podían comprender lo que estaba en juego, pero tenía que intentar que entraran en razón. El peligro no era una fantasía, no era algo que pudieran ignorar. La criatura estaba allá afuera, y las desapariciones estaban relacionadas con ella de alguna manera. El miedo, el verdadero miedo, no era algo que ellos entendieran todavía, pero pronto lo harían. «No es un monstruo», dije finalmente, mi voz más baja de lo que pretendía. «No es solo un pez ni una fantasía. Lo que está allá afuera es algo más, algo que no deberíamos haber despertado». Las risas murieron rápidamente al notar la seriedad en mi tono. José frunció el ceño, cruzándose de brazos con una mezcla de frustración y confusión. «¿De qué estás hablando, Mateo?», preguntó sin rastro de burla en su voz. «Si no es un pez ni un monstruo, ¿entonces qué es?». Respiré profundamente, tratando de organizar mis pensamientos antes de responder. Sabía que no podía simplemente decirles que había visto una criatura que no pertenecía a este mundo, que había sentido su lamento y visto la red destrozada. ¿Cómo explicar lo inexplicable? No había palabras adecuadas para describir lo que estaba sucediendo en esas aguas. Sin embargo, intenté. «Lo que sea, no está aquí para atacarnos». «No exactamente», dije, mi mente aún tratando de procesar la experiencia. «Esa cosa, lo que sea, nos está advirtiendo». Me mostró algo, una red rota, la misma que llevaba uno de los pescadores desaparecidos cuando partió. Hay algo más grande detrás de todo esto. El silencio cayó sobre el grupo. Algunos intercambiaron miradas nerviosas, otros parecían escépticos, pero nadie se atrevió a reírse de nuevo. Las desapariciones comenzaban a pesar en la mente de todos, y aunque muchos seguían buscando explicaciones racionales, las leyendas y supersticiones del mar comenzaban a infiltrarse en sus pensamientos. Manuel, el más viejo de todos, fue el primero en hablar después de mi relato. Su rostro estaba pálido,
como si las palabras que había escuchado le recordaran algo que había intentado olvidar hace mucho tiempo. Mi abuelo solía contar historias sobre cosas así, dijo en voz baja, casi un susurro. Decía que había seres en el mar, criaturas que no pertenecen a este mundo, guardianes de las profundidades. Nunca creí en esas historias. Hasta ahora. Todos guardaron silencio ante las palabras de Manuel. Incluso José, el más escéptico, parecía dudar de sus propias creencias. «¿Y qué sugieres que hagamos?», preguntó finalmente José, con un tono mucho más sombrío. «Si hay algo allá afuera, como dices, ¿cómo podemos enfrentarlo? No podemos dejar de pescar. El pueblo depende del mar». Sabía que tenía razón. El pueblo vivía del mar, y aunque el miedo comenzaba a echar raíces en sus corazones, no podían simplemente abandonar su sustento. Pero tampoco podían ignorar lo que estaba ocurriendo. Algo oscuro y peligroso se ocultaba en esas aguas, y si no hacíamos algo pronto, temía que las desapariciones continuaran. «No podemos enfrentarlo», dije finalmente con un nudo en la garganta. «Pero tampoco podemos seguir ignorándolo. Esa criatura está intentando decirnos algo. No sé qué es, pero debemos entenderlo antes de que sea demasiado tarde». Las palabras flotaron en el aire, pesadas y llenas de incertidumbre. Nadie respondió de inmediato, pero en sus miradas vi el mismo miedo que me había atormentado desde esa madrugada. Sabían que algo no estaba bien, aunque no quisieran admitirlo. La vida en San Miguel del Mar, tal como la conocíamos, estaba a punto de cambiar para siempre. Esa noche, San Miguel del Mar no durmió. Los habitantes del pueblo permanecieron despiertos mucho más allá de la hora habitual, susurrando entre ellos, tratando de encontrar sentido a lo que yo había contado. Los rumores volaban de casa en casa, y en poco tiempo, la historia de la criatura marina se había esparcido por todo el pueblo. Algunos decían que era solo una superstición, que los pescadores siempre contaban historias de monstruos para asustar a los jóvenes. Pero otros, especialmente los más viejos, comenzaron a recordar leyendas antiguas, historias que sus abuelos les habían contado cuando eran niños, sobre seres que vivían en el mar mucho antes de que los humanos se asentaran en estas costas. Mi mente no podía descansar. El miedo me mantenía alerta, pero también lo hacía la necesidad de entender lo que estaba ocurriendo. Sabía que había más detrás de las desapariciones, más detrás de la criatura que había visto, y necesitaba respuestas. Manuel había mencionado que su abuelo hablaba de guardianes del mar, seres que protegían algo en las profundidades. Decidí visitarlo en su casa para escuchar más sobre esas leyendas. Si alguien en San Miguel del Mar podía ayudarme a entender lo que estaba sucediendo, era Manuel. Su casa, una vieja construcción de madera que crujía con el viento, estaba al borde del pueblo, cerca de las colinas que daban al océano. Toqué la puerta suavemente, y poco después, Manuel la abrió, con el rostro marcado por la preocupación. No necesitaba decir nada, sabía por qué estaba allí. «Entra, Mateo», me dijo, haciéndose a un lado para dejarme pasar. El interior de su casa era modesto, pero acogedor. En las paredes colgaban redes viejas, herramientas de pesca oxidadas y recuerdos de una vida en el mar. Nos sentamos en la mesa de la cocina, iluminada solo por una lámpara de aceite que parpadeaba débilmente en la penumbra. Mi abuelo solía hablar de cosas que nunca creímos, comenzó Manuel con la voz baja. Decía que el mar es mucho más viejo que cualquier hombre y que hay fuerzas en él que no comprendemos. Los pescadores que desaparecen, las tormentas repentinas, todo eso, él lo atribuía a los guardianes del mar. Escuché atentamente, sabiendo que había más en sus palabras de lo que parecía. Los guardianes eran criaturas antiguas, seres que vigilaban algo en las profundidades, continuó. No sé qué era, pero según mi abuelo, si alguna vez se les molestaba, se desataba una maldición sobre aquellos que vivían cerca del mar. Mis pensamientos volvieron a la criatura que había visto, su mirada triste, como si estuviera atrapada en un destino que no podía controlar. ¿Podría esa criatura ser uno de esos guardianes? Habíamos perturbado algo en el mar sin saberlo.
¿Qué más te dijo tu abuelo sobre esos guardianes?», pregunté, intentando mantener mi voz firme, aunque el miedo apretaba mi pecho. Manuel me miró a los ojos y pude ver en su mirada que había algo más, algo que no había querido decirme antes. Dijo que los guardianes no solo protegían el mar, susurró finalmente. Protegían algo más, algo que, si se liberaba, traería destrucción, y que si los molestábamos, pagaríamos un precio muy alto. Las palabras de Manuel me dejaron helado. Sabía que había algo más en la historia, algo que aún no entendíamos. El lamento de la criatura no era solo un grito de dolor, era una advertencia, una señal de que algo terrible estaba a punto de desatarse en San Miguel del Mar. Y si no descubríamos qué era, temía que todos pagaríamos el precio. Los días que siguieron a mi conversación con Manuel pasaron lentamente, como si el tiempo mismo se hubiera detenido, manteniéndonos atrapados en un ambiente de miedo y tensión. San Miguel del Mar estaba envuelto en un silencio opresivo, y la vida en el pueblo había cambiado por completo. Nadie se atrevía a salir al mar, ni siquiera los más valientes. Las redes vacías se amontonaban en las esquinas de las casas, cubriéndose de polvo, mientras las conversaciones se reducían a murmullos nerviosos. Las historias de los guardianes del mar se convirtieron en el único tema de conversación por las noches, cuando los habitantes se reunían en sus casas, buscando refugio del misterioso peligro que acechaba en las aguas. Nadie sabía qué hacer, pero todos sentíamos que algo terrible estaba ocurriendo, algo que no podíamos detener. Pasaba las noches en vela, mirando hacia el mar desde la ventana de mi casa, esperando algo. Sabía que no podíamos quedarnos simplemente observando cómo el miedo destruía nuestra comunidad. Había algo que la criatura estaba tratando de decirnos, algo que aún no entendíamos. Necesitábamos actuar. Finalmente, después de días de incertidumbre, tomé una decisión. Iba a enfrentarme a la criatura una vez más. No sabía si encontraría respuestas o la muerte, pero estaba dispuesto a arriesgarme. Sentía que era mi responsabilidad. Yo había visto la criatura, yo había sentido su lamento, y yo había sido testigo de los horrores que había traído consigo. Tenía que descubrir qué estaba protegiendo, y si era posible, detenerlo. Al amanecer, me dirigí al bote, el Chiquito, una vez más. Mientras lo empujaba hacia el agua, sentí una calma inusual. El mar estaba quieto, pero había algo diferente en el aire, como si la misma naturaleza estuviera esperando el desenlace de todo. El viento estaba inmóvil, las olas eran suaves, pero el peso del destino parecía caer sobre mis hombros. Manuel, que había decidido acompañarme, se acercó en silencio, sabiendo que esta podría ser nuestra última travesía. No hablamos. Ambos sabíamos que las palabras eran innecesarias ahora. Nos adentramos en el mar, dirigiéndonos hacia el lugar donde había visto a la criatura por primera vez. Un viaje final hacia lo desconocido. Cuando llegamos, el sol apenas asomaba en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo oscuro. La atmósfera estaba cargada con una sensación de peligro inminente. Las aguas, que habían estado tranquilas durante días, comenzaron a agitarse lentamente, como si algo se estuviera despertando desde las profundidades. Sabía que la criatura estaba cerca, y entonces lo escuché de nuevo, el lamento. Esta vez no era un susurro lejano, era un grito que retumbaba en el aire, lleno de dolor y desesperación. La criatura emergió lentamente del agua, sus ojos vacíos fijos en nosotros. Era aún más imponente de lo que recordaba, como si cada aparición solo revelara una parte de su verdadera magnitud. El miedo me invadió, pero no retrocedí. Me mantuve firme, sabiendo que había llegado el momento de enfrentar lo que fuera que la criatura estaba tratando de decirnos. Levantó una vez más su mano, o lo que parecía ser una mano, y señaló hacia el fondo del mar. «Allí está la respuesta», susurró Manuel, como si comprendiera lo que la criatura quería. Respiré hondo y decidí seguir su señal. Atamos una cuerda a una piedra pesada y la bajamos lentamente hasta las profundidades. Con cada metro que descendía la cuerda,
Sentía que nos acercábamos más a una verdad oscura y antigua, algo que los habitantes de San Miguel del Mar habían ignorado durante generaciones. Finalmente, la cuerda se tensó. Había algo allí abajo. Tiramos con todas nuestras fuerzas, y poco a poco, un objeto emergió de las profundidades. Un cofre antiguo, cubierto de algas y corales, claramente arrastrado desde el fondo del océano. Manuel me miró con temor en los ojos, sabiendo que lo que estábamos a punto de descubrir podía cambiarlo todo. Abrí el cofre con manos temblorosas. Dentro había restos de objetos antiguos, mapas náuticos y pequeños artefactos de oro, pero lo que más llamó mi atención fue una carta vieja y amarillenta, escrita en una caligrafía apenas legible. El contenido de la carta me heló la sangre. Hablaba de una expedición antigua, de hace siglos, cuando los primeros exploradores europeos llegaron a estas tierras. Habían capturado una criatura del mar, una de las guardianas de las profundidades, creyendo que sería un trofeo que les traería poder y riqueza. Pero en lugar de eso, habían desatado una maldición, una ira que se extendería por generaciones. Lo que vino era un monstruo, dije, mi voz apenas audible. Era una guardiana, está atrapada en su propia maldición. Manuel asintió, comprendiendo finalmente lo que habíamos despertado. El mar no era nuestro enemigo. La criatura no era un depredador, sino una víctima de los errores de los hombres del pasado. Ella nos estaba advirtiendo, mostrándonos las consecuencias de perturbar el equilibrio natural de las aguas. Sabíamos lo que teníamos que hacer. Con cuidado, devolvimos el cofre al mar, dejándolo hundirse una vez más en las profundidades, acompañado de nuestras oraciones y súplicas de perdón. Sabíamos que el pueblo de San Miguel del Mar había vivido ignorante de esta maldición durante demasiado tiempo. La criatura no quería venganza, solo buscaba liberarse del ciclo de dolor en el que estaba atrapada. El mar comenzó a calmarse. El lamento de la criatura, que antes llenaba el aire con su desesperación, se desvaneció lentamente, dejando un silencio pacífico tras de sí. Cuando volví a mirar hacia el agua, la criatura había desaparecido, como si finalmente hubiera encontrado el descanso que tanto anhelaba. El tiempo pasó, y San Miguel del Mar recuperó su ritmo, aunque la gente ya no veía el mar con los mismos ojos. Las desapariciones cesaron, y los peces volvieron, pero el pueblo entero quedó marcado por lo que había sucedido. Las leyendas que antes eran solo cuentos, ahora se tomaban con respeto y precaución. Yo, Mateo, sigo siendo pescador. El mar me llama cada mañana, pero ahora lo respeto de una manera diferente. Lo veo como un lugar de misterios profundos, un lugar donde fuerzas más antiguas que el hombre habitan en silencio, protegiendo sus secretos. Nunca volví a ver a la criatura, pero en las noches más tranquilas, cuando el viento sopla suavemente desde el océano, creo escuchar un eco lejano, un susurro suave que me recuerda que el mar, aunque hermoso, es también un lugar de respeto y temor. San Miguel del Mar nunca será el mismo, pero hemos aprendido a convivir con el mar, no como dueños, sino como simples habitantes de su vasto dominio. Y así debe ser, porque el mar nunca olvida, y nosotros tampoco deberíamos hacerlo.